Aleluya. Amada familia en Cristo, nuevamente me da mucho gusto saludarles y saber que estén bien, hermanos. Para mí es un deleite, hermanos, que ustedes, hermanos, tengan la oportunidad de conectarse para buscar del Señor. Lo importante, hermanos, es que nos hemos reunido para tener comunión con el Señor. Sí, bueno, hay muchos que tienen comunión cuando hay fiestas, cuando hay reuniones, pero hermanos, uno de los deleites que debemos de aprender, hermanos, en el mundo cristiano, es que cuando tenemos comunión con el Señor, es la mejor relación que podemos experimentar. Damos gracias a Dios por estos días, por estos tiempos, porque en su gracia y en su misericordia nos ha permitido, hermanos, continuar con la obra, hermanos, de Cristo Jesús. Bueno, se cerraron las iglesias, pero, hermanos, la palabra de Dios sigue permaneciendo. La palabra de Dios sigue alimentándonos cada día más en su palabra, en su comunión, en su presencia. Gloria al Señor. Y bueno, como el tema hoy es largo, hoy voy a entrar de manera inmediata. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ustedes recuerdan que ustedes han visto, hermanos, el mover del Espíritu Santo en estos días. En estos tiempos, hermanos, yo puedo pensar a partir de 3-4 tiempos, 4 meses atrás, cuál ha sido el tema que Dios nos ha ocupado en dar. Si ustedes observan, hermanos, hemos estado estudiando acerca del nacimiento, de la fundación y de la expansión del cristianismo. Gloria al Señor. Así que en días anteriores estuve hablando sobre el ministerio profético y evangelista y pastor y cosas así, pero en esos tiempos, hermanos, he estado hablando sobre la iglesia, sobre el comienzo de la iglesia, su formación, ¿sí? Sus inicios, hermanos, y su expansión. Recordemos, hermanos, que la iglesia cristiana se inició en Jerusalén. Hermanos, y de acuerdo a la promesa que Jesucristo había dicho, dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. Bueno, hermanos, entonces hemos estado estudiando todo un proceso, hermanos, de desarrollo de la iglesia. Así que, hermanos, el Imperio Romano y los judíos, hermanos ortodoxos que seguían la ley de Moisés, no estaban dispuestos, hermanos, a que Jesucristo fuera el Mesías. De hecho, no lo aceptaron. Y al no aceptarlo, hermanos, la gracia, hermanos, no recayó sobre ellos, sino que la gracia se pasó al mundo gentil. Es decir, hermanos, a todos los pueblos que no eran judíos. Nosotros, los de Europa, los de África, los de Asia, etc. Entonces, hermanos, Dios empezó, hermanos, a mover a grandes hombres para la expansión del Evangelio. Por ejemplo, podemos ver al apóstol Pablo, al apóstol Pedro. Podemos ver, hermanos, sí, los 11 apóstoles que continuaron con la obra misionera. Hermanos, los judíos creían que habían terminado con la obra de Dios, pero hermanos, pensaban que Cristo Jesús, el que había venido, no era el Mesías, y por tanto lo mataron. Pero hermanos, a partir de la muerte de Jesucristo, la profecía que Jesucristo había dicho se empieza a cumplir. Dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Esto daba a entender, hermanos, que el Evangelio se iba a empezar a expandir, hermanos, desde Jerusalén, hermanos, como Jerusalén fue el centro, hermanos, de inicio del Evangelio. Hermanos, fue el epicentro del Evangelio, ¿sí? Del cristianismo. Y a partir de entonces, ahí se quedaron los 12 apóstoles. Pero poco a poco, hermanos, se fue ensanchando. Y dice que en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Está hablando de los primeros pueblos cercanos. Samaria ya es más distante. Dice hasta el último de la tierra. Y esa palabra, hermanos, viene a cobrar mayor fuerza en estos días. El Evangelio se ha predicado en todo el vasto mundo, hermanos. En todos los países. Ha habido hombres, ha habido misioneros, ha habido, hermanos, profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros que han difundido el Evangelio a todos los rincones del mundo. Si ustedes observan también, hermanos, ¿sí? Empezamos con la iglesia de Jerusalén. Después hablamos de Samaria, de la iglesia que se levantó en Samaria. Después de la iglesia en Damasco. Después en Cesarea. Después en Antioquía. Y finalmente en Filipos. Hasta ahí hemos hablado. Gloria al Señor. Si ustedes se dan cuenta y si ustedes siguen este mismo proceso, hemos estado citando también, hermanos, en el libro de los Hechos. Así que la iglesia de Jerusalén está ahí en Hechos, capítulo 2. La iglesia de Samaria en Hechos capítulo 8. Observen, hermanos, los capítulos, hermanos, y cómo la iglesia va empezando a expandirse. Después, la iglesia de Damasco, lo vemos ahí desarrollarse en el capítulo 9 de Hechos.
Después la iglesia de Antioquía la vemos en la iglesia de Cesarea, perdón, en el capítulo 10. La iglesia de Antioquía en el capítulo 11. La iglesia de Filipenses en el capítulo 16. Y posteriormente vamos avanzando hasta, hermanos, los 23 capítulos del libro de los Hechos. Esto hace ver, hermanos, que poco a poco, hermanos, en la iglesia va empezando a expandirse poco a poco. El apóstol Pablo había hecho 3 viajes misioneros. Hay algunos estudiosos que mencionan 4, pero a mi parecer, hermanos, fueron 3 viajes. El que mencionan como 4 fue cuando Pablo se estableció en Roma. Dicen que llegó a España. Hermanos, la escritura no lo menciona así, pero algunos estudiosos abren cuestiones de discusión pensando que Pablo había llegado a España, porque se menciona, pero no dice Pablo que él pensaba llegar a España, pero la escritura ya no narra ese suceso, si llegó a España. Lo que sí es cierto es que llegó en Roma, en el centro del imperio romano, gloria al Señor. Entonces, todo esto, hermanos, recordemos que el libro de los Hechos fue escrito algo así en el año 64. Cristo había muerto en el 33, así que, hermanos, fueron 34 años que el apóstol Lucas recoge del libro de los Hechos. Recuerden que Lucas fue el que escribió el libro de los Hechos, gloria al Señor. Y Lucas anduvo con el apóstol Pablo. Así que en varias ocasiones en el libro de los Hechos, sí, la expresión dice Lucas, y fuimos, y estuvimos, y anduvimos. ¿Qué está diciendo? Que Lucas estuvo con el apóstol Pablo, en algunos casos, en otras no. Pero lo que es importante, hermanos, que vemos cómo el evangelio se va expandiendo cada vez más y más y más y más. Así que, hermanos, el libro de los Hechos va narrando cronológicamente los sucesos, y eso también en base a los capítulos. Así que había dicho que Jerusalén empezó en el capítulo 2, Samaria en el 8, y así sucesivamente, hasta que llegamos a Roma. Sí, que es el capítulo 23, donde Pablo estuvo ya ahí mismo. Pero hay algo importante, hermanos, que también es digno de mencionar. Pongan mucha atención a lo que les estoy comentando, porque ustedes van a observar la línea como el Espíritu Santo va guiando, ¿sí?, a los primeros evangelizadores. Si ustedes se dan cuenta, nuestros primeros padres, los primeros cristianos, eran gente común y corriente. Eran gente del vulgo. No eran gente, hermanos, adoctrinada. Eran, hermanos, gente que amaban al Señor, como tú, hermanita, como yo. Éramos gente, hermanos, que amamos a Jesucristo, entonces habrían cultos. ¿Sí? Pero entonces recuerden que después, a la muerte de Esteban, el primer mártir, hermanos, dice la Escritura que los judíos mataron a Esteban. ¿Sí? Y Esteban era un judío cristiano, ¿sí?, que amaba el evangelio. Pero cuando lo mataron, hermanos, empezó la persecución de los cristianos, ¿sí?, por parte de los judíos. Y lo que hicieron, hermanos, es que muchos se fueron a todo lo que era el vasto imperio romano. Recordemos, hermanos, que Roma imperaba en muchas provincias, no solamente en Judea ni en Samaria, sino que también estaba, lo que es la parte occidental y la parte de Asia Menor. Asia Menor, hermanos, es lo que corresponde, digamos, a lo que hoy es Turquía, o la parte este, hermanos, del continente. Y luego también, hermanos, estaba la parte de Europa, que era la parte de Macedonia. Así que, hermanos, la influencia de Roma, hermanos, permeó por toda aquella región. Era el imperio fuerte, era el imperio poderoso. Pero, hermanos, los cristianos simplemente eran puestos como chivos expiatorios. De tal manera que los romanos, aunque permitían el evangelio en un primer momento, ellos retomaban todas las creencias. Pero cuando el cristianismo empezó a crecer, el mismo imperio se vio amenazado, puesto que decían que Cristo Jesús iba a ser el nuevo rey. Eso golpeaba fuertemente, hermanos, al imperio romano, porque consideraban entonces que los judíos, hermanos, iban a golpear, que el cristianismo iba a golpear al imperio romano. Entonces los romanos en cierta medida eran medios permisivos que dejaban que el cristianismo se desarrollara. Pero los que eran celosos en todo ello eran los judíos. Así que los judíos, cuando vieron, hermanos, que había nacido un Cristo,
al cual ellos rechazaron, porque no consideraron que él era el Mesías, y los nuevos cristianos consideraron que Cristo Jesús era el Mesías. Entonces vieron amenazada su religión, la religión, hermanos, de Moisés. Por tal consiguiente empezó la persecución, y el primer mártir fue Esteban. De tal manera que cuando Esteban murió, entonces los cristianos que habían cristianizado Jesucristo y los apóstoles ahí en ese mismo lugar, entonces, hermanos, empezaron a huir. Y cuando ellos huyeron, hermanos, bueno, se quedaron sin alimento espiritual. Y lo que hicieron, hermanos, es que ellos empezaron a abrir sus casas como iglesias. Pero había muchos pequeños gentes judíos cristianizados, hermanos, que el evangelio, hermanos, que Cristo Jesús, que las prédicas de Jesucristo habían ellos convertido a mucha gente. De tal manera que cuando ellos se fueron, entonces el cristianismo se empezó a establecer. Entonces dice también en el libro de Hechos 2, que cayó, hermanos, el Espíritu Santo. Estaban todos congregados ahí. ¿Qué declara esto, hermanos? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó? Bueno, ustedes saben que los judíos tienen por tradición regresar a Jerusalén cada cierto tiempo en las fiestas judías. Estaba precisamente el día de la expiación, ¿sí? El día que desde tiempos de Moisés ellos tenían como costumbre esa festividad, donde todos los judíos regresaban a Jerusalén. Y es entonces, hermanos, que ahí en Jerusalén venían de todos lados del Imperio Romano, pero siempre eran judíos, es decir, para estar en la fiesta judía. Después, hermanos, se quedaban ahí 50 días, que era el día de Pentecostés. Ahí precisamente en Hechos capítulo 2 se narra el día de Pentecostés, donde estaban los 11 apóstoles y los discípulos y la mamá de Jesús, su hermano, y Cleofas y mucha gente más, que era gente que amaba a Jesucristo, pero que él ya no estaba. Entonces lo que sucedió, hermanos, que en ese momento estaban todos hablando, estaban todos orando, hermanos, habían tenido una comunión con el Señor. En ese momento el Espíritu Santo cayó sobre ese lugar. Dice que todos empezaron a hablar en nuevas lenguas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que todos fueron investidos con poder. Se había cumplido la profecía de lo que había dicho el profeta Joel. Dice que en los postreros días yo visitaré con el Espíritu Santo y hablar nuevas lenguas. Entonces se había profetizado algo así, hermanos, como 500 años después de esa profecía. El día de Pentecostés se había cumplido ahí. Entonces, como todos estaban ahí, hermanos, todos regresaron a sus tierras y se llevaron la presencia del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Qué cosa tan bonito. Observen cómo el Espíritu Santo va moviendo las cosas. Y luego, hermanos, estaban ahí y empezó a haber una... Entonces, con la salida, sí, que salieron todos los judíos de Jerusalén por la persecución por los judíos, entonces se empezaron a establecer en sus casas. Y empezaron a abrir pequeños grupitos de casas, hermanos, pero no había quienes enseñaran. Entonces dice la Escritura que como Jesucristo les había dicho que los apóstoles se quedaran en Jerusalén, cuando había una pequeña obra, una pequeña célula que le llaman hoy, hermanos, en una misioncita, en una pequeña iglesia, entonces mandaban llamar a los judíos, algunos de los apóstoles que estaban ahí. Especialmente estaba Pedro. Estaba también, por ejemplo, el evangelista Felipe y otros más. Entonces ellos iban y apoyaban ese pequeño culto. Y cuando lo apoyaban, hermano, entonces había un avivamiento. Y entonces empezaban a crecer las iglesias. Posteriormente, hermanos, se había pensado que el evangelio solamente era para judíos. Los primeros cristianos eran judíos. Pero entonces, ahí mismo en Hechos capítulo 2, dice que Pedro, hermanos, observen, si ustedes observan la vida de Pedro, hay mucho que contar de Pedro, pero no es el tema, ¿verdad? Pero les voy a decir algo. Pedro, en los 4 evangelios, se muestra siempre competente con Juan. Juan era muy amado por Jesucristo y Pedro le tenía celos. Juan era el que se recostaba en el hombro de Jesús. Hermanos, Jesucristo lo amaba entrañablemente. Entonces Pedro tenía como cierta revancha, cierto desquite con Pedro, con Juan, ¿sí? Entonces, ahí vemos, hermanos, en los 4 evangelios cómo entre ellos hay competencia. Pero ahora ya en el libro de los Hechos, vemos que Pedro y Juan están juntos, están caminando, hermanos, levantando iglesias, gloria del Señor. Pero Pedro era un líder nato porque Pedro siempre hablaba
cuando estaban en las reuniones con Jesucristo. Pedro siempre hablaba y se imponía frente a los demás. Gloria al Señor. Además, Pedro era muy osado, aunque era un hombre ignorante, era muy osado, era muy capaz. Pero en el fondo, hermanos, amaba entrañablemente a Jesucristo. Muchas veces así somos nosotros. Entonces ya en el libro de los Hechos vemos que Pedro y Juan están caminando juntos. Y están en la obra misionera, están levantando obras. Gloria al Señor. Bueno, esos fueron los primeros intentos, hermanos, los primeros avances del Evangelio. Pero, hermanos, el asunto que nos ocupa es el apóstol Pablo. Y Pablo, hermanos, entonces, Pablo era un perseguidor también de la iglesia. Y cuando Pablo perseguía a la iglesia, hermanos, en su camino, Pablo había tenido cartas del gobierno de los judíos para arrestar a los cristianos recién convertidos. Y él sabía, hermanos, que allá por Samaria había una pequeña iglesia. Y él iba por ellos para matarlos a la cárcel, meterlos a la cárcel si les iba bien, sino para matarlos. A fin que él tenía autorización de los judíos. Así que, y Pablo era un hombre sumamente fariseo, judío de padres judíos. Era un conocedor de la ley romana y estaba criado en la cultura griega. Observen esa combinación. Pablo era un hombre altamente capaz, era un hombre altamente conocedor de la palabra de Dios, sí, pero altamente equivocado, hermanos, con sus propósitos. De tal manera que él iba a perseguir. Entonces, en todo el primer siglo, hermanos, ahondó fuertemente la persecución contra los cristianos. Y aún así, cuando ellos huyeron, hermanos, todavía iba Pablo a buscarlos para encerrarlos o para matarlos, según conviniera. Lo del Señor. En ese camino que va hacia Damasco, él sabía que había una iglesia allá en Damasco. Lo del Señor. Entonces Pablo va a buscar a esa gente y llevaba ejércitos, llevaba gente. Pero hermanos, llega el encuentro con el Espíritu Santo, pero con Dios mismo. Dice que el esplendor, que en ese camino hacia Damasco, Pablo, hermanos, fue investido con un resplandor, ¿sí? Y una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, Pablo cayó de rodillas. La tradición de los judíos, hermanos, la tradición de los católicos dice que se cayó del caballo, pero no es cierto, hermanos. A veces hay algunas fotografías católicas que ven a Pedro cayéndose del caballo, pero eso no dice la Escritura. Dice, hermanos, que él cayó, hermanos, dice que el resplandor, hermanos, lo vieron todos, hermanos, pero la voz solamente fue escuchada por Pablo. Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosa contra el aguijón. ¿Qué le estaba diciendo Jesucristo? Era la voz del mismo Jesucristo. Pablo pensaba que estaba persiguiendo a la iglesia, pero no, la Escritura dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? En otras palabras, Pablo estaba creando condenación a sí mismo. Dice: dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Mira, hermanos, lo que uno puede entender aquí es que Pablo, lo que tú estás haciendo va en contra de la razón, en contra de mis propósitos, en contra de mi voluntad, de tal manera que lo que tú estás haciendo estás acarreando maldición. Y bueno, a partir de entonces la vida de Pablo dio un giro. Y Pablo empezó a empezó a cambiar, hermanos. De tal manera que los judíos, ¿sí? Que Pablo, que apoyaba a los judíos, ahora Pablo se había vuelto una amenaza para el evangelio, perdón, para los judíos. Así que, hermanos, los cristianos, hermanos, poco a poco, hermanos, tienen ahora como aliado, ¿sí?, al que era su enemigo, al apóstol Pablo. Y Pablo, hermanos, entonces empieza a trabajar en la obra misionera. Hermanos, primeramente vemos que Pablo empieza a trabajar con Bernabé, lo del Señor, con Bernabé. Hermanos, ahora, si ustedes observan claramente los primeros 6 capítulos de Hechos, bueno, esto requiere muchos años de estudio, pero pueden tener esas diferencias. La Escritura dice que Bernabé y Pablo iban en su primer viaje. ¿Qué está diciendo, hermano, la Escritura? Que Bernabé era el que llevaba la palabra, poco a poco. Pero cuando Bernabé, sí, en el primer viaje, vemos que Pablo, sí, va a levantar iglesias en Asia Menor. Es decir, hermanos, este es el globo terráqueo, gloria al Señor, hermanos, y el evangelio iba a ser predicado de este lado, gloria al Señor, en Asia Menor. Ahora es, digamos, Turquía y todos estos países de Siria, Asiria y todo ello, hermanos, en su primer viaje. Pero en su segundo, entonces ahí, hermanos, es donde Pablo va a predicar en Samaria, en Damasco, en Cesarea
y en Antioquía. Levantaron esas pequeñas iglesias. Hermanos, pero en su segundo viaje, observen claramente cómo es el mover del Espíritu Santo. En su segundo viaje, vemos que ahora Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos que habíamos iniciado a verlos. Pero hermanos, sí, vemos aquí que ahora dice la Escritura, en el comienzo dice Bernabé y Pablo, pero ahora el sentido de las palabras cambia, ahora es Pablo y Bernabé. Quiere decir, hermanos, que el ministerio de Bernabé empieza a apagarse en el libro de los Hechos. Ya no se empieza a mencionar. No quiere decir que haya menguado, porque se pierde en la historia. Lo que es importante decir es que el ministerio de Pablo cobra fuerza en el libro de los Hechos, a partir, hermanos, como del capítulo 9, 10, más o menos. Entonces ya no se menciona mucho el de Bernabé. Pero en el segundo viaje sí vemos, hermanos, que Pablo empieza su obra misionera. Y en el primer viaje Pablo había ido con Bernabé y con Juan Marcos. Pero dice la Escritura que Marcos a la mitad del camino se apartó. ¿Por qué se apartó, hermanos? Vamos a pensar un poquito. Juan Marcos era un jovencito que estaba acompañando a Bernabé. Bernabé parece que era su tío. Hay algunos que lo ponen como su primo, pero parece que era su tío. ¿Sí? De tal manera que Bernabé estaba entrenando a Juan Marcos y Pablo caminaron juntos, pero a la mitad del camino Juan Marcos se separó y se quedó ahí en Chipre. Parece que fue en Chipre o en Salamina, no recuerdo en dónde. Eso le desagradó a Pablo, le desagradó mucho a Pablo. Y entonces en el segundo viaje, Pablo le dice a Bernabé, ¿sabes qué? Vamos otra vez a visitar a las iglesias. Y Bernabé le dice, sí, pero vamos a ir con Juan Marcos. Y Pablo dice, no, ya no. ¿Pero por qué? Porque, hermanos, eso no le pareció a Pablo que Juan Marcos haya separado. ¿Sí? Ahora, vamos a entender esto. ¿Quién tenía razón? ¿Sí? Bueno, yo puedo pensar que los dos, ¿sí? Sin embargo, faltó ahí la tolerancia. Pablo era un hombre rígido, un hombre duro, un hombre de carácter, hermanos, que no permitió que Juan Marcos, hermanos, menguara en esa situación. Y por el otro lado, vemos que Bernabé, como era su sobrino, pues lo amaba. Finalmente, hermanos, entonces dice que hubo tal desacuerdo entre Pablo y Bernabé que caminaron cada quien por su lado. Entonces, no caminaron. Entonces, Pablo toma a Silas, hermanos, en el segundo viaje. ¿Sí? Y Bernabé toma a Juan Marcos. ¿Sí? Entonces, entonces ya son dos grupos que van a trabajar la obra misionera. Ahí en el segundo grupo, hermanos, vemos que precisamente ya Pablo camina con Silas, y Silas es un profeta, gloria al Señor. Y Pablo es un profeta. De esa manera que nos muestra algo importante en la Escritura. Las iglesias se levantan con el llamado de un apóstol y de un profeta. El apóstol era Pablo, el profeta era Silas. El apóstol establece la doctrina. Silas establece lo que es, hermanos, la dirección a donde hay que ir, los profetas, gloria al Señor. Entonces, ya a partir de entonces vemos, hermanos, que Pablo... Ahora, se me olvidaba decir, Pablo y Bernabé estuvieron siempre en Antioquía, gloria al Señor. Recordemos que Bernabé, podemos considerar así, entre comillas, que Bernabé era como el mentor del apóstol Pablo. En comillas, no lo tomen tan en serio. Es decir, él lo llevó a los pies él lo llevó a los apóstoles y él empezó a caminar con él. Él lo recogió después de la revelación que Pablo tuvo en Damasco. ¿Sí? Entonces, vemos que precisamente en Antioquía fue el lugar de origen donde Pablo empezó su ministerio. Dice que él vivió en Antioquía, entonces él iba a Jerusalén, iba a Damasco y regresaba, iba a Cesarea, iba a Filipos, etc. Entonces Pablo siempre vivió ahí en Antioquía. Y es precisamente ahí en Antioquía donde por primera vez se le llamó a los recién convertidos como cristianos. Y ahí empezó el cristianismo, como el nombre. Gloria al Señor. Bueno, finalmente, hermanos, ya habíamos hablado, hermanos, que Pablo empezó a levantar iglesias en Samaria, en Damasco, en Cesarea, ¿sí? En Antioquía, en Filipos. Gloria al Señor. Creo que hasta ahí nos habíamos quedado, ¿no? Ya llevo 24 minutos de haber predicado ahí, hermanos. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, hermanos. Bueno, nos habíamos quedado ahí precisamente en la iglesia de Tesalónica.
¿Cuáles son las características de la iglesia de Tesalónica? Bueno, esta iglesia, hermanos, era una iglesia, era la primera puerta del segundo viaje del apóstol Pablo. Pablo ya había dejado, hermanos, el primer lugar que había sido Asia Menor. ¿Y por qué lo dejó, hermanos? Por la visión que había recibido, hermanos, del hombre macedónico, que estaba diciendo: Pablo, ya no vayas, ¿sí?, hacia Asia Menor. Sí, Dios le estaba mostrando un hombre, hermanos, ¿cómo se llama? De la parte de Macedonia. Dios les mostraba un hombre en Macedonia que le decía: pasa a visitarnos. En otras palabras, hermanos, el Espíritu Santo estaba guiando al apóstol Pablo para que él fuera a Macedonia. Y precisamente en Macedonia vemos ahí que Pablo primeramente visitó a la iglesia de los filipenses. Después fue a la iglesia de Tesalonicenses. Ya mencioné las características de la iglesia de los filipenses. Una iglesia amorosa, una iglesia tierna, una iglesia, hermanos, que amaba al apóstol Pablo y que le ayudó en mucho en sus recursos económicos para que él pudiera seguir predicando. Gloria al Señor. Entonces era una iglesia la que Pablo más amó, sin lugar a dudas. Una iglesia amorosa, tierna, donde el apóstol Pablo estaba, hermanos. La iglesia de los filipenses era una iglesia pobre, muy pobre, pero juntaban su dinero y se lo llevaban a Pablo para que Pablo pudiera continuar con la obra misionera. Así que, hermanos, entonces, después de que Pablo dejó Filipenses, Pablo se fue a lo que es a la iglesia de Tesalonicenses. Y ahí, hermanos, es donde Pablo, hermanos, tuvo una persecución y fue encarcelado. Perdón, eso fue en Filipos, hermanos, donde Pablo levantó una primera iglesia. ¿En dónde? Hermanos, con el carcelero de Filipos, en su casa, hermanos. Entonces ahí levantó. Entonces Pablo deja esa iglesia, hermanos, y deja ahí, hermanos, creo que a Silas, hermanos, y él continúa con la obra misionera. Entonces él llega precisamente a lo que es a Tesalonicenses. En Tesalonicenses, hermanos, Pablo va a recibir golpes duros, hermanos. Va a ser una iglesia donde va a sufrir mucho Pablo. Incluso también los mismos hermanos de Tesalonicenses van a sufrir mucho por la persecución que se sigue dando, hermanos, contra los cristianos por parte de los judíos. Entonces, hermanos, es una iglesia tesalónica que sufrió muchas persecuciones y asaltos. Y aún el mismo Pablo, ahí mismo sufrió mucho, hermanos. También, pero, hermanos, dice la Escritura que Pablo no menguó. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente, lo que sucede, que cuando la vida de uno se ve amenazado, desiste y deja de hacer por lo que es amenazado. Pero aquí no, Pablo no menguó. Simplemente, hermanos, cuando a Pablo, hermanos, lo fueron a alborotar y lo quisieron golpear, simplemente, hermanos, la iglesia lo tomó, hermanos, y dice la Escritura que en la noche lo dejaron ir. De tal manera que Pablo se fue a Berea. No quiere decir que haya escapado, ¿sí?, de Tesalonicenses para irse a Berea, sino que más bien, hermanos, hubo mucha oposición, mucha resistencia ahí en Tesalonicenses. Pero finalmente, hermanos, Pablo también levantó alguna iglesia, porque dice, hermanos, que en la iglesia de Tesalonicenses predominaba la fe, la esperanza y el amor. Y estos, hermanos, son tres virtudes cardinales, hermanos, que son fundamentos de la vida, de la vida espiritual: la fe, la esperanza y el amor. Entonces, hermanos, ahí Pablo estableció, hermanos, iglesias bajo el principio de fe, de esperanza y el amor. Así que Tesalonicenses, la iglesia, era una iglesia que sufría, hermanos, pero era una iglesia que tenía fe, que tenía amor y que guardó y cuidó y preservó la vida del apóstol Pablo. De tal manera que lo tomaron, hermanos, y en la noche, hermanos, Pablo se fue a lo que es la iglesia de Berea. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia de Berea. Si me da tiempo, hermanos, porque también empezaba a hablar sobre Corintios, pero bueno, a ver si me da tiempo. Berea. Hermanos, lo que hemos hablado, sí, esta iglesia de Berea, dice la Escritura, simplemente voy a adelantarme, dice la Escritura que ahí ya habían cristianos. Y parece ser que allá había una iglesia. Así que ahí Pablo no levantó ninguna iglesia. Pero sí la apoyó, hermanos, confirmó la fe de muchos de ellos, de muchos integrantes. Aquí la Escritura no dice, hermanos, que Pablo haya levantado ninguna iglesia. Ni ahí, ni tampoco, hermanos, lo que es la iglesia de los colosenses. Hermanos, a los colosenses les dedicó cartas, ¿sí? Primera y segunda de Colosenses. Pero a la iglesia de Berea no. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Pablo llegó a esa iglesia,
Se dio cuenta que ya era una iglesia con gente madura, con gente, hermanos, que ya conocía bien a profundidad las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles? La del Antiguo Testamento, la del Señor. Vamos a empezar primeramente, ¿qué es Berea? Berea, hermanos, se encuentra al sureste de Macedonia. Recordemos que allá en el segundo viaje, hermanos, Pablo va a incursionar sobre toda esa región. Entonces, él dejó Filipos, dejó primeramente Filipenses o Filipos, después se fue a Berea, pero después se fue a Tesalónica y ahora Pablo andaba ahora yendo a evangelizar a lo que era la iglesia de Berea. Berea se encontraba ahí en el suroeste de Macedonia, algo así como a 80 kilómetros, gloria al Señor, dejando lo que era Tesalónica, gloria al Señor. Entonces era 80 años. ¿Cómo se lo pasaba? Bueno, a pie, y como Dios le daba a entender, gloria al Señor. Ahí, hermanos, había un monte que se llamaba el monte Bermio, ¿sí? Que estaba a orillas del mar Egeo, gloria al Señor. Ahí en Tesalónica, después de que Pablo salió, hermanos, recuerden que ahí en Tesalónica Pablo recibió mucha persecución, pero finalmente él llegó a lo que era Berea y ahí se estableció, ¿sí? Esta ciudad, hermanos, era la tercera provincia de Macedonia, donde Pablo había visitado, ¿sí? Y ya estaba, hermanos, ahí con Silas, que lo estaba apoyando. Ya no estaba Bernabé, como en el primer viaje, estaba con Silas, ¿sí? Habían huido, hermanos, de Tesalónica, pero, hermanos, dice la Escritura, vamos a verlo ya en Hechos capítulo 17, Hechos 17, observen cómo vamos avanzando, hermanos, de acuerdo a los capítulos, vamos avanzando y también vamos narrando a su vez la cronología del ministerio del apóstol Pablo y cómo va levantando iglesias. Hechos capítulo 17, versículo del 10 en adelante, 10 al 15, dice, observen, Hechos, la historia de la iglesia de Pablo en Berea. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Observan, Pablo buscaba iglesias. Él no iba, hermanos, como muchos de nosotros que vamos a las playas, que vamos a ver a los cuates, a los amigos, ¿no? Vamos a ver a mi abuelito y me llevo al perro, van de paseo, ¿no? No, aquí Pablo iba a lo que iba a levantar iglesias. Era el motivo. Y ahora ya no estaba con Bernabé, pero estaba con Silas. Dice, y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica. Observen las características de los hermanos de Berea. Eran nobles más que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Dice, hermanos, observen, dice que ellos ya conocían la palabra. En otras palabras, ya había habido una evangelización ahí. No lo sabemos. ¿Quiénes se evangelizaron ahí? Pero lo que es cierto, hermanos, que fueron, hermanos, gente que había salido de Jerusalén y que se habían establecido en Berea. Y eran gente muy noble, por eso recibió la palabra. Observen, hermanos, si la gente es dura, no reciben la palabra. Pero si la gente es noble, hermanos, como los niños, a los niños les dices que el cielo es verde y te lo van a creer. Si les dicen, hermanos, que el cielo es azul, te lo van a creer. Hermanos, había mucha nobleza, y como había mucha nobleza, el evangelio entró con mucha suavidad, porque había nobleza, había voluntad, había disposición. Y dice, los cuales habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Observen, hermanos, eran gente letrada, gente estudiosa, como la iglesia del Nuevo Pacto, ¿verdad? Hermanos muy estudiosos, mis hermanitos leen todo el tiempo la Biblia, hermanos siempre están orando, yo no creo así de los hermanitos del Nuevo Pacto. Y luego dice también, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Aquí hay otro dato más que vemos. Hermanos, eran judíos, pero luego dicen que ahí, hermanos, cuando Pablo llegó, también se habían encontrado con griegos. Es decir, eran cristianos gentiles que se habían convertido. Así que, hermanos, vemos la primera ocasión en que vemos cristianos gentiles, hermanos, ahí es decir, que no eran judíos. Los judíos solamente se reservaban el evangelio, hermanos, decían que el evangelio no era apto para los gentiles. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver. Pero ahora vemos que empieza a haber, hermanos, la expansión del
del cristianismo, no solamente a los judíos, sino que ahora empiezan a los gentiles. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Dice mujeres griegas, es decir, hermanos, era la iglesia, estaba combinado por gentiles y por judíos. Y eran de clase media, porque dice mujeres griegas de distinción, es decir, de alcurnia. Así, de alcurnia de caché, como dicen, hermanos. Hermanos, mujeres que más o menos tenían su lanita, ¿no? Y que también tenían muchos, eran gente estudioso. Recuerden que en ese entonces imperaba ahí la cultura griega. Estaban, hermanos, en Asia y en Macedonia, pero la cultura griega había permeado en todo aquel vasto imperio romano. Dice, así que creyeron muchas mujeres, muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Mas como entendieron los judíos de Tesalónica, que también en Berea eran anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultaron al pueblo. Observen, hermanos, donde iba Pablo, Pablo creaba un alboroto. Hermanos, pero ¿sabes qué? Dios estaba con él. Hermanos, ¿qué dice aquí, hermanos? Que la misma persecución que Pablo había tenido en Tesalónica, también la tuvo en Berea. De tal manera que cuando los judíos de Berea se dieron cuenta que Pablo estaba en Berea, vamos otra vez allá. Este tremendo Pablo no para con evangelizar a la gente. Hermanos, yo quisiera encontrarme así, gente. Hijos que me echaran la mano. Yo quisiera que me ayudaran porque me dejan solito a veces. Yo del Señor. Pero hermanos, ahí van. Entonces van a buscar, hermanos, a Pablo. Sí, a Pablo y a los cristianos para darles chicharrón. Lo del Señor. Le querían dar chicharrón a Pablo. Y dice, mas no entendiendo los judíos de Tesalónica, que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultaron a Pablo. Pero luego los hermanos enviaron a Pablo, que fueron como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Aquí hay otro dato importante. Ahora ya vemos, hermanos, a Timoteo caminando también con Pablo. Gloria al Señor. Mira, no les voy a contar mucho la historia. Dice la escritura que entonces, como querían matar a Pablo, Pablo tuvo que irse otra vez corriendo, pero no iba a abandonar a la iglesia. Dice, ok, yo me voy, pero se queda Timoteo y se queda Silas a terminar la obra que yo inicié. ¿Qué te parece? Así que era un gran estratega Pablo. Dice a Pablo, si me buscan a mí, pues que me sigan, pero yo no voy a parar el evangelio. Yo voy a seguir predicando, al cual yo he sido llamado para eso. Entonces, si me quieren dar chicharrón, que me den chicharrón cuando termine la obra misionera que yo he iniciado. De tal manera que entonces Pablo dejó a Silas y a Timoteo. Aquellos continuaron con la obra. Y los que habían tomado a cargo a Pablo le llevaron hasta Atenas y tomando en cargo para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más presto que pusiesen, partieron. Es decir, Pablo se va, hermanos, y se queda Pablo y se queda Timoteo y Silas a continuar con la obra. Gloria al Señor. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos, en resumidas cuentas? Hermanos, de la iglesia de Berea, que era una iglesia que ya existía cuando Pablo llegó. Era una iglesia, hermanos, en donde Pablo únicamente contribuyó a fortalecer la fe de los hermanos. Era una iglesia que inició con puros judíos y que después también gentiles se cristianizaron. Era una iglesia de clase media. No era la iglesia, hermanos, como la iglesia de Filipenses, que era una iglesia pobre, pero muy amorosa. ¿Sí? Aquí, hermanos, era una iglesia muy docta, muy conocedora de la palabra de Dios. ¿Pero de cuál? No eran los evangelios, todavía no se habían escrito los evangelios. Era una iglesia que conocía perfectamente la ley de Moisés. ¿Sí? Antiguamente, hermanos, el Antiguo Testamento se conoce como la ley y los profetas y los salmos. Así se conocía, hermanos, las escrituras. Pablo habla de los pergaminos. Así que eran los pergaminos. No habían libros como el que hoy tenemos. Los pergaminos, hermanos, ¿qué es un pergamino? Ustedes saben cómo son. ¿Sí? Son hojas en forma de piel, unidas, hermanos, ¿sí? Como unos rollos, unos pergaminos. ¿Sí? Entonces, ahí dicen, hermanos, que lo que la iglesia de Berea conocía eran los pergaminos, ¿sí? De las Sagradas Escrituras, que era la ley, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas y los salmos.
Así se conocía el Antiguo Testamento. Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que se subdivide en muchas formas. No lo voy a contar porque no da tiempo. Pero aquí, hermanos, ahora era lo que conocían. Y cuando llegó Pablo, Pablo se dio cuenta que eran gente ya ilustrada, gente que ya conocía de la Escritura. Entonces Pablo dijo, ellos ya caminan solitos. ¿Sí? Ellos ya, hermanos, y dice incluso que ellos con lo que Pablo les decía, ellos lo probaban con lo que decían las Escrituras. Es decir, no era para que no pensaran que Pablo les decía otra cosa que ellos no conocieran. Me voy a adelantar un poquito, no como la iglesia de los Corintios. La iglesia de los Corintios, dice la Escritura, hermanos, que daba entrada a muchos ministros sin ser ministros. Y al apóstol Pablo lo quieren sacar, lo quieren echar a un lado. De tal manera que Pablo había levantado esa iglesia. Y al poco tiempo la iglesia se dividió. De tal manera que algunos preferían que Pablo fuera su apóstol, otros que Apolos. ¿Quién era Apolos? Apolos era un gran orador, ¿sí? Un gran orador, pero falta de conocimiento del Espíritu Santo. Así que no estaba del todo lleno de la palabra del Señor, ¿sí? Entonces Pablo, hermanos, ¿sí? Se da cuenta, digamos, por ejemplo, que la iglesia de los Corintios era una iglesia que daba recibimiento a cualquier ministro, sin ser ministro. Y aparte, hermanos, Pablo se dio cuenta que los que llegaban a Corintio, hermanos, regañaban, hermanos, exigían, golpeaban y maltrataban a la iglesia. Y decían ser ministros del Señor. Se enseñoreaban de ellos. Hermanos, un pastor es un siervo de Dios. Un pastor mal equilibrado dice, es mi iglesia. Hermanos, la iglesia no es tuya, pastor. La iglesia es de Cristo y nosotros somos sus criados, sus siervos. Entonces, bueno, regresando a la iglesia de Berea. La iglesia de Berea, hermanos, era una iglesia muy adoctrinada, era una iglesia madura, era una iglesia, hermanos, que tenía mucha revelación de la palabra de Dios y era una iglesia muy educada, gloria del Señor. ¿Sí? ¿Sí? Y ellos, hermanos, persistieron, incluso cuando Pablo hablaba, ellos contrastaban que si lo que Pablo decía era bíblico, era de la palabra del Señor, del Señor. Ahora, ahí de Berea, entonces ahora Pablo llega a Atenas, y es muy importante, porque aquí dice ya, hermanos, dice, y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen partir. Es decir, Pablo dejó a Timoteo y a Silas en Berea, a que ellos continuaran a que ellos sigan enseñando a la iglesia, pero él se fue a Atenas, y Atenas, hermanos, después él va a dar un brinco a Corintio. Pero ¿qué pasó en Atenas, hermanos? Bueno, esto ya no es iglesia, aquí no es una ciudad. Observen, hermanos, que Atenas, hermanos, bueno, primeramente para terminar, ahí en Berea vemos el carácter donde dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Hablamos de humildad. Entre más sencillo sea uno, más de Dios va a recibir. Gloria al Señor. Ellos escudriñaban las Escrituras con mayor detalle, hermanos, y los cristianos, hermanos de Berea, eran investigadores de la palabra del Señor. Eran gente muy inteligente, como los hermanos del Nuevo Pacto. ¿Cómo es? Gloria al Señor. Eran muy capaces como los hermanos del Nuevo Pacto. Gloria al Señor. ¿Sí? Han de tener ustedes un buen pastor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Bueno, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Pablo llega a Atenas. Y aquí vemos algo sumamente diferente, hermanos. Atenas, hermanos, como un dato histórico, Atenas era el centro cultural de todo el imperio. Hermanos, sabemos ahora que, hermanos, todo el mundo occidental, todos los países europeos, asiáticos, latinoamericanos, muchos pueblos, hermanos, tenemos una ascendencia de nuestra cultura griega. La cultura griega era la cultura por automasía, ¿sí? Y recordemos que cuando Roma conquista a los griegos, hermanos, recordemos que el siglo de Pericles fue el siglo IV, el siglo IV antes de Cristo. Entonces, cuando Roma conquista griega a los griegos, hermanos, entonces toda la cultura griega es absorbida por los romanos. De tal manera que aunque ellos habían conquistado a los griegos, los romanos eran conquistados culturalmente. Gloria al Señor. Y bueno, entonces vemos ahí
vemos a Pablo. Pablo era un hombre altamente culto. Él había sido educado en la cultura griega, ¿sí? Era ciudadano romano, ¿sí? Y de ascendencia judía. De tal manera, hermanos, que todo eso nos habla de la fortaleza de lo que era el apóstol Pablo. Pero cuando Pablo llega ahí a Grecia, hermanos, se va a encontrar con una oposición de la cultura griega con la fe. De tal manera que dice que Pablo disputaba con los estoicos y con los cínicos. ¿Quiénes eran ellos, hermanos? Eran una escuela, se le llamó la escuela de los peripatéticos. Es decir, hermanos, la cultura griega estuvo representada con el siglo de Pericles. En ese siglo se dio el esplendor de la cultura griega a través de la literatura, ¿sí? Con Esquilo, con Sófocles, ¿sí? Y a través de la historia con Heródoto. A través de la filosofía estuvo con Parménides, Heráclito, Zenón de Alejandría, ¿sí? Con los pitagóricos, ¿sí? Que fueron las matemáticas también. Estuvo con Platón, con Aristóteles, con Sócrates. Pero eso fueron, hermanos, de la cultura griega. Pero posteriormente, hermanos, la cultura griega, hermanos, es tomada por los romanos, y lo que hacen los romanos es que ellos hacen un sincretismo, y lo que van a ver es que eran demasiado teóricos los griegos, y para ello lo que eran los estoicos y los epicúreos, y también estaban los sirenaicos, no les he contado, pero bueno, eran los estoicos, epicúreos y sirenaicos. Ellos lo que procuraban era la comodidad de la vida. Hermanos, era una vida práctica, una vida de confort, una vida de que no hubiera mucho esfuerzo. Entonces Pablo disputaba con ellos. Lo que hace resaltar aquí, hermanos, que desde la entrada Pablo empezó a tener muchos choques, hermanos, con la cultura griega. ¿Por qué, hermanos? Porque había una diferencia entre el conocimiento y la fe. Pablo llevaba dentro de sí la fe, pero los griegos ellos tenían prioridad por el conocimiento. Por eso que cuando Pablo llegó a Atenas, dice, hay un hombre, hermano, como dice, que habla que al Dios no conocido. Dice, nosotros, dice Pablo, ¿cómo dice? A ver, creo que está en el capítulo 17 en Hechos. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué dice que era idólatra, hermanos, Atenas? Porque se recuerdan, hermanos, que ellos tenían dioses, el dios de la lluvia, el dios del viento, el dios del agua, el dios para todo era dioses, por eso eran idólatras. Entonces Pablo, cuando vio, se aterrorizó de eso. Dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Pablo iba a lo que iba, hermanos, a predicar el evangelio. Él no iba, hermanos, a visitar el Partenón, ni iba a ver una estatua de Pitágoras o de Aristóteles, hermanos. Dice, y algunos de los filósofos, los epicúreos y los estoicos, disputaba con él, y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? En pocas palabras, Pablo llevaba, hermanos, el evangelio. Él quería predicar en Atenas, hermanos, pero los griegos no lo aceptaron. Dice, a nosotros tráenos conocimiento. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados de conocer otras cosas. Finalmente ellos eran amadores del conocimiento, lo del Señor. Y dice dice al Dios no, dice, porque pensando y mirando vuestro santuario, hay también un altar, es decir, Pablo está hablando. Dice, y en su ciudad vi un altar que decía, al Dios no conocido. Dice, de ese Dios yo les voy a hablar. Y Pablo les empezó a hablar acerca de Cristo Jesús, del Mesías, ¿sí? Del libertador, del Salvador, etc. Y los atenienses dijeron, no, eso no es para nosotros. Nosotros queremos saber ciencia, queremos saber conocimiento. Estaban tan acostumbrados, estaban tan mediatizados al conocimiento, que entonces Pablo dice, ¿sabe qué? No lo quieren, me voy. Aquí no voy a ser aceptado, me voy a otro lugar, ¿sí? Hermanos, y Pablo lo que agarró y se hizo. Hermanos, así me ha pasado a mí. A veces que en algunas casas no soy bien recibido, yo lo siento, y digo, bueno, me voy y abro otro culto, hermanos. Y así empezamos a levantar iglesias. Gloria al Señor. Entonces,
Pablo, hermanos, dejó aquel lugar, hermanos, porque era un lugar lleno de idolatría, un lugar que se interesaban mucho, hermanos, por el conocimiento y no por la palabra de Dios. Desde la entrada, Pablo empezó a luchar, hermanos, contra los estoicos, contra los cínicos, contra los sirenaicos, y no fue aceptado el gran hermano apóstol. Y Pablo dice, ¿saben qué? Pues me voy, patitas para cuando las tengo, y se fue a Corintio, hermanos, a Corintio. ¿Le sigo o no le sigo? A ver, mándenme un like, si sí o si no. ¿Le sigo o no le sigo con Corintios? ¿Le sigo o no le sigo? Pablo en Corintio, Hechos capítulo 18. Ya me dijeron que sí. Me dijeron que sí. Vamos a Hechos capítulo 18, que es la iglesia de Corintios. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, la ciudad de Corintios, hermanos, observen, porque muchas veces doy primeramente los datos geográficos, cómo ubicar a Corintios. Corintios, hermanos, es una franja que sobresale de Macedonia. Hay muchos likes, hermanos, que sí quieren. Me voy a dar vuelo. Entonces, hermanos, Corintios es una franja de extensión de tierra que sale de Macedonia, hermanos, que es la parte, un sobrante de la parte continental de lo que se le conocen la ciudad del, sí, los lugares del Peloponesio, la ciudad del Peloponesio. Observen, hermanos, porque esto tiene que ver mucho. Lo que voy a decir de la ciudad de Corinto tiene que ver mucho con la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia, hermanos, ahí en Corintios, hermanos, era una ciudad orgullosa, era una iglesia rica, era una iglesia muy malvada también. Y eso va a trastocar a la iglesia. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque observen un principio, hermanos, de la escritura que nos está mostrando aquí. Muchas veces, en los lugares donde nosotros vivimos, si vivimos en un barrio donde hay centros nocturnos, donde hay pecados, donde hay drogas y todo eso, vamos a ser, hermanos, impactados por esas situaciones. Aquí, por ejemplo, la iglesia, hermanos, de Corintio recibió el impacto de esa ciudad. Corintios era una ciudad orgullosa, había mucha riqueza, había, hermanos, mucho bienestar, y como era un puerto, hermanos, llegaba mucha mercancía. ¿Sí, hermanos? Entonces había mucho trabajo, había opulencia, había bienestar. Entonces, a consecuencia de eso, también había pecado. ¿Sí? Sí, ahí se dice, hermanos, que en Corintios se había levantado una estatua. Hermanos, que era la estatua de Afrodita. Era la diosa del amor y de la sensualidad o de la fertilidad. De tal manera que era una iglesia, hermanos, dados a la sensualidad. Perdón, era una ciudad dados a la sensualidad. Era una iglesia, hermanos, sí, era una ciudad que se daba mucho al pecado. Gloria al Señor. Hermanos, Corintio fue una ciudad, como era una ciudad a orillas del mar, era una ciudad comercial, altamente próspera económicamente. ¿Sí? Pero entonces, geográficamente, Corintio se encuentra en medio de donde está la ciudad de Esparta y la ciudad de Atenas. Esparta, hermanos, sí, era la ciudad, hermanos, griega también, sí, pero era altamente la más poderosa militarmente de las demás ciudades. Atenas, hermanos, era la otra ciudad, pero era la ciudad cultural, gloria al Señor. Y Corintio, hermanos, era la ciudad más fuerte comercialmente. Así que ahí había rivalidad. Una tenía el poder cultural, otra tenía el poder comercial y otra tenía el poder militar. Así que competían fuertemente entre ellas. Todas ellas eran florecientes. Pero recuerden que estas ciudades también, todas estas, estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Así que quien mandaba ahí era Roma. Gloria al Señor. Así que había tres grandes ciudades rivales en ese mismo lugar. ¿Sí? Gloria al Señor. Ustedes recuerdan que ahí fue en el siglo IV, creo, hermano, donde fue la guerra, ¿sí? Entre Esparta y Atenas, entre las dos ciudades. Es como los de Michoacán que se pelean con los de Pachuca, ¿no? Imagínense, ¿sí? ¿Sí? Sí, qué bueno que aquí en la iglesia no pasa eso, que los hermanos se están peleando. Aquí son todos los hermanos amorosos y tiernos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, aquí, hermanos, entonces, esta situación que había en la iglesia, hermanos, pero esta situación que había de rivalidad también va a influir en la iglesia. Gloria al Señor. Sí, Corintios también, hermanos,
se destacó desde un comienzo porque no recibió con abierta libertad, hermanos, el Evangelio. Desde un comienzo, Corintios rechazó, hermanos, el ministerio del apóstol Pablo. ¿Sí? Ahí lo vemos, hermanos, en Hechos capítulo 18. Observen, vamos avanzando en el libro de los Hechos también. Hechos 18, 5 y 6. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, es decir, Pablo los había dejado en Tesalónica y luego ya se acercan a él, a Pablo, en Corintio. Y si cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Más, aquí está, más contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudidos sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. ¿Qué es lo que estaba pasando, hermanos? Pablo simplemente estaba predicando ahí, pero no era escuchado. No lo tomaron, los hermanitos estaban durmiendo. Otros se paraban, hermanos, y iban a comprarse sus botanas, hermanos. Otros iban al baño y así sucesivamente. Entonces Pablo se da cuenta y dice, pues no me quieren. Pues. En cuanto llegó Pablo, en cuanto llegó Silas, sí, y Timoteo con Pablo, Pablo, ¿saben qué? Pues me voy. Es decir, hermanos, desde un comienzo, Pablo no fue aceptado por la iglesia de los Corintios. Pero Pablo menguó, dice, no, aquí yo voy a continuar. No me quieren, pues si no me doy la vuelta y le predico a otras personas. Así que ahí vemos ahora en el capítulo de 18, 9 y 10, vamos a ver algo más. Dice, entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo. Ahí, Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno te pondrá a hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, hermanos, Pablo no fue recibido desde un comienzo. Hermanos, no querían a Pablo, hermanos, en Corintios. Hermanos, y otra persona común hubiera dicho, pues si no me quieren, pues me voy. Hermanos, pero ¿qué es lo que, hermanos? Esa noche yo le dije a Pablo, Pablo, no te vayas. No te vayas. Aquí hay mucho. Yo voy a hacer la obra. Sí, voy a hacer la obra, no lo que hacen los hombres. Si a ti te rechazan, me estás rechazando a mí. Pues entonces el amoroso Pablo dijo, bueno, otros no, pero para otros sí lo voy a hacer. Entonces, hermanos, Pablo, hermanos, se queda ahí, ¿sí? Hermanos, y esto parece ser, hermanos, que fue algo así en el año 52 después de Cristo. Les pongo estos acontecimientos, fechas, historias y todo eso, para que ustedes puedan entender toda la trama de cómo se van dando las iglesias. Algo así, recordemos que Hechos se escribió como 12 años después, en el 64. Así que está narrando Lucas todo esto. ¿Sí? Aquí dice que que Lucas estuvo aquí. Dice así que estuvo ahí, hermanos. Y ahora, había dicho, hermanos, que toda esta situación de competencia entre los hermanos, sí, bueno, que era una ciudad comercial donde había mucho pecado, ahora eso va a trastocar la iglesia misma. ¿De qué manera? Aquí lo vemos en Hechos, en 1 de Corintios, ahora vamos a la epístola de los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. ¿Qué vamos a ver aquí? Un caso de incesto. Observen, hermano, lo que estaba en la ciudad, había mucho pecado de sensualidad con la diosa Afrodita. Es como si aquí pasó de la Reforma, hermanos, en lugar de poner a Diana, a la Diana la cazadora, ponen, hermanos, a una mujer sensual, Afrodita. Entonces, bueno, pues era el centro de paso de muchos lugares donde confluyen. Entonces, hermanos, eso va a trastocar la iglesia. Y aquí lo vamos a ver en el ejemplo. Dice, de cierto se oye, dice Pablo, escucha un escándalo. Él está predicando en otras iglesias, pero le manda una carta a la iglesia de los Corintios. Y dice esto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, que tenga que tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Es decir, el pecado que hay en la iglesia de los judíos, de gente judío, es más condenable, más sucio que lo que se rumora con los gentiles. Y dice, tanto que uno se mete con la mujer, que uno del miembro de la iglesia se metió con la mujer de su padre. Evidentemente no era su mamá, era su segunda mujer de su papá, o tercera o cuarta. Ya ves que hoy está la moda así, hermanos. Sí, y vosotros estáis hinchados
y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. ¿Qué está diciendo el Pablo? Ustedes supieron de ese escándalo de pecado y la iglesia no hizo nada. ¿Sí? Estaban felices, estaban contentos, pues allá él, dice, como dicen, ¿no? Allá él, que Dios lo va a castigar. Y Pablo dice, eso está mal, eso está mal. La iglesia también está siendo regañada por Pablo. Dice, ustedes tienen que sacar a esa persona, ¿sí? Que destruya, ¿sí? ¿Por qué? Porque poca levadura leuda toda la masa. Eso iba a ser un ejemplo permisivo para que otros lo hicieran. De tal manera que Pablo dice, no, eso hay que quitar a esa persona. Hay que sacarlo a esa persona de la iglesia. Ahora, cuidado con esto, hay que tener sabiduría aquí, hermanos. Porque lo que Pablo condena es la actitud del pecado de la persona. Hermanos, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Sí está claro? Es decir, hermanos, esa persona tenía que ser apartada para exhortarle para que él emprendiera el nuevo camino. ¿Sí? Rectificara su camino y volverlo a incluir a la iglesia. Porque su ejemplo, hermanos, iba a traer condenación a todos los demás, iba a traer ejemplo a los demás. O sea, él era el desejemplo, por decir así. Si se dan cuenta, ese es uno de los problemas que tuvo el apóstol Pablo en la iglesia. Y la iglesia muy indiferente, pues allá él, allá ella, hay los hermanos que están divirtiendo, allá ellos, no hermanitos. Pablo, hermanos, aterrorizado, le estaba doliendo en el corazón. Le dolía profundamente en el corazón, hermanos, lo que había hecho ese caso de incesto en la iglesia. Hermanos, que la iglesia es el lugar de Dios. Es el lugar donde todos nos venimos a santificar, donde todos venimos a buscar, a tener comunión con el Señor. Ahí, hermanos, Pablo se estaba doliendo prontamente. Imagínense, hermanos, si la noticia le llegó a Pablo que él estaba en la obra misionera, imagínense el escándalo que se había resuelto ahí en toda la iglesia. Algo más. El apóstol Pablo no lo quisieron en la misma iglesia. No tan solo con pecados, sino que tampoco lo quisieron en la misma iglesia. Eso lo voy a contar la siguiente semana. Gloria al Señor. Lo voy a tratar. ¿Cuál fue el rechazo que el apóstol Pablo recibió? ¿Cuál fue el desprecio, la humillación que le dieron el apóstol Pablo? Lo querían quitar o lo quitaron y querían poner a Apolos, querían poner a otras personas en lugar de Pablo. Pero Pablo reivindica su lugar. Yo levanté esa iglesia. Esa iglesia se me debe a mí. Hermanos, y la iglesia estaba tan dividida. Ay, hermanos, qué bueno que ese no es un nuevo pacto. Qué bueno que Dios nos guardó de esta situación. Bueno, entonces, hermanos, solamente di un comienzo, hermanos, de la iglesia de los Corintios. Voy a hablar mucho, hermanos. Es una iglesia donde Pablo trabajó más, donde Pablo, hermanos, se estuvo año y medio trabajando en esa iglesia, pues la iglesia no lo quería, el apóstol Pablo. Pobre Pablito, ¿no? Pero hermanos, Dios le dijo, Pablo, quédate allí. También iba a ser forma del entrenamiento en la vida de Pablo. No te quieren, pero yo te estoy mandando que te quedes ahí. Hermanos, Pablo podría haber dicho, Jesús, pero la iglesia no me quiere. Quédate ahí. ¿Sí? Tú vas a levantar una gente ahí. ¿Sí? Y además, hermanos, Pablo va a dedicar las mejores enseñanzas, hermanos, que se escuchan en toda la escritura. En todo lo que son sus 13 cartas paulinas. Como cual, él va a hablar, hermanos, sobre los dones del Espíritu Santo. Sobre los frutos de los dones del Espíritu Santo. Y va a hablar sobre el amor, ¿sí? Temas cardinales y temas principales. Eso va a la iglesia de los Corintios. Y a la iglesia de los Filipenses, que lo quiso tanto, hermanos, le dio las mejores enseñanzas como a la iglesia de los Corintios. Pablo les va a dar una gran cátedra de lo que es, sí, el amor. El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor de Dios nunca deja de ser. Ahí mismo, hermanos, Pablo les va a hablar una cátedra acerca de los dones espirituales. Y ya no les sigo, hermanos, si no me voy a tomar vuelo. Hermanos, mejor les mando un saludo, les mando un abrazo, hermanos, les mando un saludo. Y hermanos, y por favor, no salgan de su casita, pónganse a leer, pónganse a estudiar la Biblia. Y hermanos, ahí están, hermanos, que pueden compartir la enseñanza que hemos tenido en este día.
Hermanos, compartan las enseñanzas a sus familiares, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus amigos. Por favor, hermanos, lean la Biblia. Hermanos, estudien la palabra de Dios. Ahí tengo también, si se meten, hermanos, sí, al Face de la Iglesia Nuevo Pacto, van a encontrar también muchas enseñanzas. También las pueden distribuir, las pueden compartir. Yo creo, hermanos, aquí hay más de 150 enseñanzas por Facebook. Hermanos, distribuyanlas o pueden volver a verlas, escucharlas, ¿sí? Para su crecimiento espiritual. Hermanos, saludos y bendiciones. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, hermanos. Hasta luego.